Darwin Zaire Pilco es un candidato, ¿no? PhD, en la Universidad Estadual de Campinas, en Brasil. Un poco para conocer la trayectoria de nuestro compañero, es que él recibió su bachiller de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de San Agustín. ¿Okay? Completó su Master Degree en Computer Engineering, ¿sí? De la Universidad de Campinas, en Brasil. Realizó un año de internship en la Universidad de Lorraine, Francia, el año pasado. Y actualmente está realizando su doctorado, ¿no? En el Instituto de Campinas también. ¿Okay? Sus intereses son visión computacional, reconocimiento de patrones, procesamiento de imágenes, machine learning y deep learning. Bueno, para no seguir atrasando la exposición de nuestro compañero, vamos a darle paso, ¿no? A que presente su trabajo el día de hoy. Darwin, todo tuyo. Eh, Gracias, El Edson. simposio. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Darwin y voy a presentar Graph Neural Networks y un poco de Node Classification. Entonces, lo primero que vamos a ver aquí va a ser una pequeña introducción de por qué usar grafos en Deep Learning si ya podemos y tenemos buenas arquitecturas que trabajan con imágenes y secuencias. Algunos conceptos básicos para poder ver cómo es que se pueden realizar algunas convoluciones que se hacen en el dominio de las imágenes, pero para grafos. Luego voy a presentar una serie de arquitecturas, que en este caso van a ser Vanilla, JNN, Lab, YSN, Chebyshev y el Graph Convolution Network, que es el más famoso. Entonces, en esta presentación vamos a llamar al dominio conocido, vamos a llamarlo dominio euclidiano. Este dominio es donde se encuentran las imágenes, donde se encuentran los textos y donde se encuentran las grillas. Es euclidiano porque este dominio es estructurado, es decir, que presenta una estructura fija a través de toda la distribución de la red. O sea, vemos en la imagen que hay un punto rojo. Ese píxel en específico siempre va a tener vecinos hacia arriba, hacia abajo, distancia 4, distancia 8, sea el caso, pero siempre se va a presentar esa estructura fija. Cuando hablamos de grillas o texto o algún tipo de secuencia, estamos hablando también de una grilla, pero de una dimensión. Entonces, ese frame en específico va a tener siempre vecino anterior y un vecino posterior. Entonces, eso nosotros llamamos un dominio euclidiano, donde trabajan nuestras CNNs y trabajan bien. Pero también existe otro tipo de dominio, el dominio no euclidiano, también llamado dominio de los grafos. ¿Qué es este tipo de dominio? Es cuando una estructura presenta vecindades no similares. Es decir, por ejemplo, que en un social network una persona puede tener solo un amigo, pero en la misma red otra persona puede tener 5 amigos. Así como una persona puede tener un grupo de amigos en un clúster y otra persona puede tener otro grupo de amigos en otro clúster, que en este caso están diferenciados por los colores. Entonces, ¿cómo trabajamos cuando no tenemos una estructura fija? Cuando no tenemos esas vecindades fijas hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda, sino que algunos píxeles o algunos nodos, en este caso, presentan vecindad 2, por ejemplo, y otros presentan vecindad 5. Es por eso que se propusieron crear grafos para trabajar con Deep Learning. Entonces, más adelante vamos a ver cómo es que se puede hacer, cómo es que se lleva las convoluciones del dominio euclidiano al dominio de grafos. Entonces, en el dominio no euclidiano tenemos
redes sociales, tenemos formas 3D, entre otras. Hay una rica cantidad de información que no se utilizaría si usáramos una CNN. Entonces, lo que normalmente tenemos es una CNN, que es en sí una secuencia de multiplicación de matrices que serían las convoluciones, seguido de una función de activación y una secuencia de esas operaciones. Hasta el final extraemos las características por píxeles, hacemos pooling, etc. Y obtenemos un vector feature y ese usamos para hacer nuestra clasificación final, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos nuestra convolución normal, que como dije se basa en una estructura fija 3x3, 5x5, o ya sea el tamaño del kernel. Pero entonces, una vez más, ¿qué pasa si queremos llevar ese tipo de operaciones a grafos? Entonces, lo que tenemos, por ejemplo, en los píxeles de guinda son las vecindades, de 4 en este caso. Pero como vemos en el dominio de los grafos, eso no se respeta. Entonces, ¿cómo podemos hacer una convolución en grafos? ¿Cómo podemos hacer una extracción de características, por ejemplo, que respete las vecindades que tengo? Por ejemplo, ¿pueden ver mi mouse? Gente, Sí se ve. ya, chévere. Entonces aquí tenemos el nodo lila. Entonces, quiero hacer una extracción de características a ese nodo, pero que esa extracción de características lleve en consideración las características de sus nodos adyacentes, en este caso de esos 3 vectores sobresaltados. En el siguiente nodo guinda, quiero hacer una extracción de características, pero quiero llevar en consideración las adyacencias y la información que presentan esos nodos. ¿Sí? Es por eso que aquí lo que vamos a hacer para poder hacer este tipo de operaciones se llama llevarlo a un dominio espectral. Entonces, más adelante vamos a ver cómo se producen esas operaciones. Entonces, una Graph Convolution Network en sí es más de lo mismo, una secuencia de operaciones de multiplicación de matrices por funciones de activación, que en este caso son ReLUs, ¿sí? Solo que esas multiplicaciones de matrices no se hacen en el dominio euclidiano, porque como vemos no se puede, o si lo forzamos sería muy pesado. Entonces, los grafos en Deep Learning presentan los siguientes desafíos. Tenemos que hacer esa extensión de las técnicas de los datos estructurados. Tenemos que definir un grafo para soportar las convoluciones y soportar la extracción de características. Y tenemos que hacer que este tipo de operaciones de extracción de características en grafos sean lo suficientemente rápido para ser entrenados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? La respuesta para esta pregunta es teoría espectral de grafos. Sí, eso está basado en todo lo que es el dominio de Fourier. Entonces, algunos conceptos básicos son, vamos a tener un grafo que es un conjunto de vectores y aristas, donde tenemos n nodos, un conjunto de nodos y aristas, tenemos n nodos, y A es una matriz de adyacencia, en este caso simétrica, y específicamente para grafos esta matriz va a ser esparsa, porque como vamos a ver, Google, Amazon usan una cantidad enorme de nodos, entonces la definen de forma esparsa siempre. Vamos a hacer una matriz laplaciana, que es nuestro delta, ¿sí? Aquí se lo olvidé poner, y es una función de una matriz diagonal menos la matriz de adyacencia. Ese también es n cuadrado, una matriz. Y la matriz de adyacencia que simplemente nos dice cuántas conexiones o cuántos nodos tiene, cuántas conexiones tiene un nodo. Entonces, como ya vimos anteriormente, como ya vimos en algún momento de nuestra carrera, una transformada de Fourier lo que hace es lleva una imagen en un dominio euclidiano a un dominio de frecuencias.
se transforma una imagen, una matriz, a una, em, a una función a una función secuencial o signos, ¿sí? Señal, perdón, a una señal. Entonces se puede definir una convolución en el dominio euclidiano como llevar una, en este caso nuestro kernel, por ejemplo, W, al dominio de Fourier, llevar nuestra imagen al dominio de Fourier, hacer una convolución que en ese dominio es solo una multiplicación y después retornar del dominio de Fourier al dominio euclidiano. Ese dominio de Fourier también se llama dominio espectral, ¿sí? Entonces tenemos una imagen, la convertimos en una señal, hacemos una multiplicación en esa señal y retornamos. Ahora, ¿cómo extendemos esto para grafos? Y es posible que este tipo de ecuación de el teorema de convolución en Fourier se pueda extender para grafos o tenemos que definir otro tipo de convoluciones. Entonces, lo que se ve en la literatura es descomposición espectral. Tenemos nuestra matriz de Laplaciana y lo que hacemos es dividirla en una matriz de valores propios y una matriz de vectores propios, ¿sí? La matriz de valores propios simplemente es una diagonal, aquí. Es n por n, pero la cantidad de parámetros que tenemos que ver solo son n, porque solo usamos la diagonal. Y la matriz de vectores propios sí va a ser una n por n full, totalmente completa, ¿sí? Entonces, esta matriz, estos vectores propios tienen la función de que son ortonormales, como debería de ser, y la función de que es una descomposición espectral. Entonces, aquí por ejemplo lo que hacemos es agarrar un grafo y lo transformamos usando esta matriz, esta descomposición espectral, ¿sí? Y aquí lo que planteamos es la cantidad de nodos en el eje X por mis valores propios, que serían mis escalares, ¿sí? Recuerda que el vector propio es una transformada, es una matriz de transformación y el escalar es la escala que se le va a dar a esa transformación. Y aquí abajo tenemos mis vectores propios. Por ejemplo, vemos que esto va digamos, de más 1 a menos 1, donde menos 1 es azul. Entonces, para los diferentes vectores propios, vemos que las regiones que está focando, que está viendo, son diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en el vector propio 1 vemos que solo la región de abajo es la que tiene menos interés, la región de arriba tiene más interés. En en el vector propio 0 vemos que no hay mucho interés, que todo es homogéneo, o sea, todo es dividido entre la cantidad de nodos. Y lo que hacemos a continuación es definir esa transformación de Fourier, de llevar del dominio euclidiano al dominio espectral, pero para grafos. ¿Qué hacemos? Agarramos nuestro vector pi, que sería nuestro autovector, y h, que sería nuestro vector de features de los nodos. Lo llevamos al espacio espectral y viceversa. Lo tenemos en el espacio espectral y lo traemos al espacio euclidiano. Ahora, ¿cómo se define una convolución en grafos? Como vimos, lo que hacemos es agarrar todo el grafo con todos los nodos y convertir en una señal. Lo llevamos a un espacio espectral. Y después, las convoluciones, no necesitamos definir un kernel en el dominio euclidiano. No necesitamos definir un kernel 3x3. Lo que hacemos es definir un kernel ya en el espacio espectral. Porque no tiene sentido llevarlo y volverlo a traer. Solo nos va a consumir memoria y tiempo. Entonces, lo que vemos en el Spectral Graph Convolution es definimos nuestro kernel, que sería G, que está basado en delta, que sería nuestro grafo en sí, nuestras estructuras, y hacemos la convolución de ese kernel por la convolución de todos nuestros features de nuestros nodos, ¿sí? Como vemos aquí es G por todo, por phi, por lambda, por phi transpuesta, por h.
pero phi y phi transpuesta no dependen de teta. Teta son los parámetros que tenemos que aprender, son mis kernels. Entonces, solo lambda depende de teta porque tiene las estructuras. Entonces, nuestra convolución final va a quedar de esta forma, donde nuestro g de teta de lambda en sí solo es una diagonal. Y son n los valores que tenemos que aprender, n los kernels que tenemos que aprender. Ahora, definimos al comienzo que una CNN es una multiplicación de matrices y funciones de activación. El Graph Spectral Convolution Layer es en sí lo mismo. Una multiplicación de matrices, en este caso vemos que es, por ejemplo, H por por pi transpuesta aquí. Lo que estamos haciendo es llevar los features de los nodos al espacio espectral. Y tenemos aquí g de teta de lambda, que serían todos nuestros kernels. Lo multiplicamos, o sea, hacemos la convolución de todos nuestros kernels g por todos nuestros features h. Y después, una vez que tenemos todo esto ya definido, lo volvemos a traer al espacio euclidiano, por fin nuevamente. Y finalmente hacemos una función de activación, sea cual sea. ¿Sí? Entonces es más de lo mismo, solo que en otro dominio, y las funciones, como vamos a ver, son un poco más pesadas. Entonces, el costo computacional de hacer esto es n cuadrado. ¿Por qué? Porque, como vemos acá abajo, nuestros phi, nuestra función que nos lleva del dominio euclidiano al dominio de Fourier o viceversa, es una matriz totalmente completa, totalmente llena, n por n. ¿Sí? Por n, que sería aquí, porque aquí, los demás son ceros, por otra vez n por n, por mi cantidad de nodos, por las dimensiones que tiene cada nodo, por mis features de cada nodo. Entonces, este n por n es lo que da la complejidad súper cara de n cuadrado. Y vemos que nuestra complejidad de aprendizaje es la cantidad de variables que queremos aprender, que en este caso serían n, ¿sí? Que sería nuestro g de teta de lambda. Entonces, ¿cómo reducimos esa cantidad de valores? Esa complejidad, que en este caso sí es pesada. Lo que hacemos a continuación es lo que dice lab GCN, es restringir los kernels de convolución espectral G de teta. ¿Qué es lo que hace? Recuerden que G de teta de lambda son en sí nuestros kernels en el espacio espectral. Sí, son nuestras diagonales y obviamente son n valores. Entonces, nos dice que lo podemos aproximar a una sumatoria de 0 a de k valores, pero definimos nuestra teta, que sería nuestros parámetros a aprender, y lambda por separado. Recuerden que lambda tiene la estructura del grafo. ¿Sí? Entonces, aquí ya no tenemos n valores para aprender. Ahora vamos a tener k valores. Y k es un hiperparámetro que lo definimos antes de correr nuestra red. ¿Sí? Entonces, este k, como vemos aquí, es n. Pero aquí es k. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué influye? ¿Por qué es aproximado y no es exactamente lo mismo? Aquí lo que vemos es que nuestro k, por ejemplo, en este punto, en este nodo rojo, vemos que si k es 1, sería nuestra distancia de los vecinos al nodo central. Distancia 1. ¿cuáles son los más cercanos al nodo central? A todos los que son de distancia 1 y a todos los verdes. Eso le llamamos one hop. Distancia 2, que sería k lambda al cuadrado, o en este caso delta al cuadrado. ¿Sí? Que sería los vecinos en segundo grado, hasta aquí. Entonces, la diferencia que vemos aquí, por ejemplo, es que cuando era n, este nodo agarraba en sí todos sus vecinos, los n, hasta el final. Y lo que hacemos al
a restringir esto es simplemente decirle hasta dónde queremos que el nodo central vea sus nodos vecinos. ¿Sí? Entonces, generalmente este K se define hasta 10 o hasta 15 que he visto. También no se define mucho porque es muy pesado y como vamos a ver más adelante, en cada layer de convolución eso se va expandiendo solo. Igual que cuando hacemos pooling y vemos que los kernel se hacen, el campo receptivo se hace más grande simplemente porque hacemos pooling y la imagen en sí, la muestra se hace más pequeña. Entonces es algo similar. Y nosotros definimos ahora nuestro lab GCN, nuestra convolución lab GCN, que sería nuestros parámetros basados en delta. Delta o lambda, noten que es lo mismo porque, o es similar porque uno está basado en el otro. ¿Sí? Entonces, definir uno o trabajar con uno o trabajar con el otro tiene las mismas propiedades. Entonces, nuestra convolución ahora está definida por una sumatoria de la cantidad de vecinos que nosotros queramos ver para un determinado nodo, ¿sí? Por la cantidad de parámetros que vamos a aprender, que en este caso van a ser ahora acá. ¿Qué es lo que ha pasado con esta operación? Lo que hemos hecho es evitar la Eigen Decomposition, ¿sí? Que era esta función aquí, que ya vimos que era la cara por esta matriz de valores de vectores propios. Entonces lo que hacemos es evitar esta transformación, es evitar hacer todo este proceso. ¿Cómo? Definiendo definiendo o aprendiendo directamente la matriz laplaciana. ¿Sí? Es lo que estamos haciendo. Entonces, el costo computacional va a seguir siendo n cuadrado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, nuestra matriz laplaciana, aquí, va a seguir siendo n cuadrado. Sí, ahora ya nos evitamos de hacer 3 operaciones de multiplicación de matrices, pero todavía nuestra matriz final, nuestra matriz laplaciana, es n cuadrado. ¿Sí? Reducimos las operaciones, pero aún así tenemos una complejidad de n cuadrado. Y la cantidad de kernels la complejidad de aprendizaje serían k parámetros a aprender, que en este caso es constante, va a ser 1. Entonces ya redujimos la cantidad de parámetros para aprender. Nos falta reducir la matriz laplaciana, que en sí es lo más pesado. O sea, el paso de llevarlo de un dominio euclidiano a un dominio espectral. Hasta ahora lo estamos acarreando y ese paso es caro. ¿Qué es lo que nos dice Chebyshev-Net? Nuestra siguiente arquitectura. Lo que dice es que va a aproximar el kernel espectral, el G de teta, a un polinomio Chebyshev. Entonces, recuerden que tenemos la sumatoria de teta por lambda. Sí, pues ahora eso va a ser una aproximación de la sumatoria igual de k valores, pero de teta, y en vez de lambda, para ya no usar la matriz laplaciana, lo que estamos haciendo es utilizar un polinomio. ¿Cuál es la intuición de esto? Nos dice que este polinomio, llevado al infinito, va a ser lo más cercano posible a las transformaciones laplacianas, que es decir, que va a llevar toda la información de la estructura, del grafo y esas cosas. Entonces, esto va a seguir siendo en un dominio de R de K. Y nótese que nuestra polinomio Chebyshev es de la siguiente forma. T de K va a ser una forma recursiva de 2x tdk menos 1 menos tdk menos 2. ¿Sí? Y nuestro lambda, nuevamente nuestro lambda sombrerito está basado en 2 por lambda sobre nuestro máximo lambda, que como ya creo que no lo definí, pero nuestro máximo lambda siempre, acá está, nuestro máximo lambda no tiene que ser mayor que 2.
siempre. Y por eso nuestro valor propio va a variar siempre entre -1 y 1. Entonces, con esta operación o con esta aproximación, lo que estamos haciendo es eh, decir que no quiero definir mis kernels de convolución basados solamente en la Laplaciana, sino en algo un poco más pequeño. ¿Qué es ese algo un poco más pequeño? Sería nuestro polinomio Chebyshev. ¿Sí? Y entonces evitamos la descomposición espectral al parametrizar nuestros kernels, que es g de teta de lambda. ¿Cómo ahora sería definida nuestra convolución para nuestro red Chebyshev? Entonces, tenemos nuestra convolución de grafos en el dominio espectral, ¿sí? Donde H son nuestros features de nuestros nodos y nuestra g de teta de lambda, que sería nuestros kernels en el espacio espectral. Definimos nuestro polinomio Chebyshev, ¿sí? Por H. Y lo que vamos a hacer ahora es simplemente descomponer extenderlo. Hacemos la extensión de todos y vemos que la parte de aproximar t de 0, por ejemplo, de delta de h, va a ser, en este caso aquí, siempre la cantidad de vecinos que va a tener el grafo. Digamos que estamos en un nodo específico y nuestro polinomio es recursivo y digamos que K es el más grande que se puede tener. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a hacer esa recursión? Igual que un DFS va a recorrer todos los vecinos en diferentes iteraciones hasta llegar al último nodo. Por eso que es O de, nuestro costo va a ser O de E. Nótese que en un DFS, por ejemplo, el costo es O de E más B, pero como aquí nuestro grafo es un laplaciano, la cantidad de nodos en un grafo laplaciano es menor a la cantidad de aristas. Entonces, el máximo valor entre aristas y nodos, por ejemplo, en un laplaciano, en un esparso, en un grafo esparso, va a ser la cantidad de aristas. Por eso es lo que se considera aquí. ¿Sí? Entonces tenemos, y nótese que tenemos K y K valores. Entonces vamos a terminar recorriendo para cada nodo toda la cantidad de aristas, si fuera en el peor de los casos, por la cantidad de orden de Chebyshev que vamos a poner, el K al final, ¿sí? Para todos ellos. Y el costo computacional al final va a ser K por E. Y ahora tenemos que la complejidad va a ser O de 1 al final siempre, ¿sí? Y con esto ya se solucionó el problema de que era muy difícil poder trabajar con grafos en Deep Learning porque era muy pesado llevar toda la estructura gigantesca al dominio espectral y luego traerlo. Aquí lo que hacen es definir, ya en el dominio, definir, eh, reemplazar, mejor dicho, la matriz de autovectores por un polinomio de Chebyshev que en sí nos va a dar una aproximación. Notemos que si queremos realmente eh, tener valores exactos y precisos de nuestro entrenamiento, obviamente no vamos a trabajar con aproximaciones, que sería este Chebyshev o el Graph Convolution Network, que es aún una aproximación aún superior. Si no, trabajaríamos con algo un poco más, lo más cercano posible. Si tienen la capacidad computacional, entonces adelante. Y por último vamos a ver Graph Convolution Networks. ¿Qué es Graph Convolution Network? Es en sí otra aproximación del ya aproximado Chebyshev. Entonces, tenemos nuestro kernel de convolución, g de teta, de delta de nuestra cantidad de features, ¿sí? Y hacemos nuestra sumatoria Chebyshev, pero para el GCN, para el Graph Convolution Network, decimos que nuestro K va a ser 1. ¿Ven? Entonces, cuanto más específico es, va a ser obviamente más rápido, pero la cantidad de valores o la cantidad de
operaciones llevadas a cabo son menores, pero no son tan precisas, obviamente porque es una aproximación. Entonces, igual vamos a ir reemplazando, por ejemplo, vamos a ir descomponiendo. Para cada uno tenemos este polinomio. Pero nosotros sabemos que de delta sombrerito es esta operación, la reemplazamos y aquí también hacemos otra aproximación. Recuerden que nuestro lambda es de 0 a 2. Aquí la vamos a definir en 2 también. Entonces ya vamos haciendo dos aproximaciones. Vamos k igual a 1 y delta máxima igual a 2. ¿Sí? Volvemos a reemplazar aquí. Y tenemos que, y aquí tenemos nuestra matriz laplaciana. Entonces, también sabemos, y esto no es una aproximación, esto es una definición, que nuestra matriz laplaciana va a ser la identidad menos nuestra, nuestro grado de nuestro grado de nuestros nodos, d, pero elevado a la menos 1 medio, por nuestra matriz de adyacencia, que sería una matriz esparsa, por otra vez nuestra matriz de grados elevado a la menos 1 medio. ¿Sí? Haciendo este reemplazo, este de acá se llama una normalización laplaciana, pero para una matriz esparsa simétrica. Entonces, tenemos reemplazando al final de esta ecuación, tenemos nuestra tercera aproximación. ¿Qué decimos? Que nuestro teta va a ser igual a teta 0 y va a ser igual a menos teta 1. Entonces, finalmente, tenemos nuestra operación de convolución para grafo convolucional networks. Entonces, el truco de renormalización es lo que les había mencionado aquí. Lo que vamos a hacer, lo que está haciendo, en este caso Kif, que es el autor del GCN, es adicionar a la matriz esparsa la identidad. ¿Qué quiere decir? Que, a ver, por ejemplo, el nodo rojo ya tiene en sus nodos adyacentes los valores verdes aquí, ¿sí? Pero como vemos, no tiene una arista para él mismo. Es importante para cuando trabajamos, por ejemplo, con imágenes, que necesitamos no solo saber las características y propiedades de nuestros vecinos, sino también las que tenemos en ese píxel en específico. Entonces, lo que está haciendo al sumar la identidad a la matriz de esencia, es decir, que todos los nodos se vean a sí mismos, que tengan una arista para ellos mismos. ¿Sí? Así, cuando hagamos la convolución, él va a tomar en cuenta los nodos adyacentes, dependiendo de qué tipo de K sea, y va a tomar en cuenta el nodo central, esas informaciones. Entonces, D, en este caso D trazo, es en sí la matriz de grado, pero de mi nueva matriz de adyacencia a trazo, que sería la matriz de adyacencia original más mi matriz de identidad. ¿Sí? Ese es mi A trazo. Y finalmente tenemos nuestro layer, que una vez más es una sucesión de multiplicaciones de matrices sumatorias, si tuviéramos un bias, por ejemplo, sumatoria de matrices, funciones de activación y funciones de activación. ¿Sí? Este, por ejemplo, es en un layer específico, L, queremos obtener el siguiente layer, L más 1. H son nuestros nodos adyacentes, nuestros features de nuestros nodos. W, que en este caso sería teta, que son los parámetros que queremos aprender en el kernel, y llevar en cuenta toda la información que tenemos de nuestro grafo. ¿Sí? Esa es la ventaja de trabajar, bueno, la ventaja y desventaja, ¿no? De trabajar con grafos es que además de tener información
de todos los nodos o píxeles, también tenemos información de todas las vecindades. Qué tan fuerte es esa conexión, qué tan débil es esa conexión, qué tanto se influencia un nodo por otro nodo, entre otros. Entonces nuestro Graph Convolutional Network al final va a recibir dos entradas. Va a recibir la estructura en sí, la adyacencia, el grafo esparso, A, A, y va a recibir nuestra, nuestros features. Aquí cada nodo va a tener un vector de features. Sí, obviamente, por ejemplo, ¿qué es lo que puede pasar y pasa generalmente con grafos? Que los nodos tienen diferente cantidad de features por nodo. Aparte de tener diferente cantidad de conexiones, también tienen diferente cantidad de features. Entonces, este nodo en específico puede tener 5 features, pero este nodo de aquí tiene 10 y este nodo de acá abajo tiene solo 2. Pero nosotros no podemos ingresar tenemos que ingresar una matriz full, una matriz completa. Una de las formas de solucionar ese problema es pasar solo los features, sin tener en cuenta las conexiones todavía, a través de una full convolutional, de un layer, para definir la cantidad en específico, para que tengan toda la cantidad específica igual. Sí, ¿qué es lo que puede pasar también? Que tú solamente dices, no, tengo pocos features, o sea, solo son 10, el máximo solo tiene 10, entonces los que le falta lo llamo de ceros, en donde necesite, ¿no? Si hay el espacio, intenta de esa forma, pero creo que la mejor forma es usar una combinación lineal que sería la fully connected para extraer esos features y hacerlos y reducirlos o ampliarlos dependiendo, para homogeneizar toda la cantidad de diámetros de los features. Entonces, la entrada es el grafo en sí y nuestra cantidad de features y nuestros features por nodos. ¿Sí? Hacemos nuestra operación de convolución que, note, aquí por ejemplo ya note que no estamos trabajando en el dominio espectral en sí, sino parece que estamos trabajando en el dominio euclidiano, pero no es así. Esta aproximación aquí es en sí una normalización laplaciana y es todo lo que conlleva la matemática que hemos visto atrás de la transformada espectral de grafos. ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí es una transformada espectral de grafos, al final. Entonces, seguimos trabajando en el espacio espectral, pero hemos reducido la cantidad de costo que necesitamos para llevar o traer la información de un lugar a otro, del dominio espectral al dominio euclidiano o viceversa. Y, por ejemplo, podemos utilizar Dropbox, regularizaciones, etc. Volvemos a hacer las mismas operaciones. Convolución tras convolución. Y al final, lo que planeamos, que no lo tengo aquí, sería, reducir la cantidad de features. A ver, voy a parar de compartir este slide para mostrarles mis. Entonces, en sí, un Graph Completion Network es, tenemos nuestros nodos y no nuestros features, tenemos n nodos y, no sé, la cantidad de features que vemos aquí, que serían nuestras barras celestes, se distribuyen de esta forma. Y al hacer una convolución de los layers, lo que hacemos es ese tratamiento de las características. Y vemos que vamos reduciendo, por ejemplo, en este caso, la cantidad de características por cada nodo. ¿Para qué? Para que al final, por ejemplo, esas características nos sirvan para hacer una clasificación de los nodos, por ejemplo. Tal vez al comienzo estas características no serán muy útiles, pero al final sí no son. Y en sí ese sería el Graph Convolution Networks. Es lo básico. Obviamente hay más, hay con atención, hay con mensaje a través de las aristas que también se le puede poner. Este de aquí está hasta el 2017, entonces estamos en 2021, hay mucha más información que pueden ir leyendo, pero con lo que ya expliqué hasta ahora es lo básico para poder comprender. Y eso es todo, chicos. Ok, muchas gracias, Darwin, Dale. por la introducción. Ahora vamos a pasar a algunas preguntas. Vamos a Dale. leerlas y
Bueno, a ver, vamos con la primera, ¿no? Dice... ah, dice, en las CNN se requiere un tamaño de imagen que es fija para cada arquitectura. Las GNNs pueden utilizarse en gráficos arbitrariamente grandes. Sí, Mm, las GNNs de hecho están diseñadas para usar, por ejemplo, tenemos una imagen que tiene, no sé, 1000 por 1000, que cantidad de nodos, pero Google, por ejemplo, utiliza millones y millones de informaciones. ¿Qué es lo que se hace en esos casos? Lo que he presentado ahora funciona, la Graph Convolutional Networks, pero lo que hacen ellos para hacer, por ejemplo, predicciones de enlace, link prediction, es no ven en sí todo el dominio, sino restringen ese K que hablé para ver una pequeña región como un subgrafo y solo procesar información dentro de ese subgrafo. Pero sí acepta y aguanta diferente cantidad de nodos por grafo. Es multigrafo. ya, ok. A ver, otra de las preguntas es, si los grafos que se forman siempre tienen que ser sparse graphs, ¿cómo se Eh, forman estos grafos sin perder información? ¿Cómo se forma? Este de acá. A ver, espérate. Eh, ¿Están viendo la que compartí? Sí, sí se ve. Ya, entonces, sí, el grafo en sí, y esa es una desventaja hasta donde he barrido yo en el estado del arte, el grafo no cambia su estructura, no se forma un nuevo grafo. Lo que se hace es se ajusta la cantidad de features. Obviamente ese ajuste, esa extracción de características de los features, lleva en consideración las conexiones de los nodos, pero el grafo en sí no cambia. Hasta aquí, ¿no? Ya tenemos el SAGE GCNN o modelos más actuales que hacen Dynamic GCNN, que lo que hacen es justamente esa creación de enlaces entre los nodos. Muy bien. Ahora, dice, otra de las preguntas, dice, para realizar el proceso de convolución, ¿se envía los datos de la imagen o un vector de características precalculados a Fourier? Sí, que con eso. No sé, es una pregunta. Dice, para realizar el proceso de convolución, Ya, ¿se quiere que, envían los datos de la imagen o un vector de características que es precalculado a como Fourier? vimos en las anteriores, en las que son espectrales hasta Chebyshev, ¿Ya? se tiene que hacer esa transformación, ¿no?, de las características Ujú, para el espacio de Fourier. Pero en la ujú, última, en la GCN, vemos que ya no tenemos que hacer esa transformación de esas características. Entonces, la única transformación que se hace es del grafo en sí, de las conexiones. No sé ok. si... ¿Dónde está esa cosa? Sí, entonces es eso, es eso. Este de acá que estaba hablando. El, el H, como ven, no ha sido pasado como estos de acá arriba que tenían que ser pasados por una función de transformación. ¿Sí? El último, el GCN, no hace eso. Él trabaja sobre el dominio euclidiano, pero solo sobre las características de los nodos. Ujú, ok. A ver, una de las preguntas más votadas que tengo para acá es, ¿qué libro recomienda para el tema, ¿no?, de redes neuronales de grafos? Mm. Eh, Hay unos libros, pero son más para descomposición cuadrática de ¿No? grafos. Y es un poco alejado de esa teoría. Lo que, se, lo que me ayudó más, por ejemplo, es ver las presentaciones de los ponentes de las áreas, ¿no? Tienen tutoriales en Geometric, por ejemplo. A ver, si, si te puedo, te paso por aquí algunos enlaces que son bastante buenos. Ahí está este de, ¿cómo se llama?
IPAN, claro, de conferencias buenas, que hacen tutoriales grandes. Y hace como la semana pasada, Kif, que es uno de los autores fuertes, publicó su tesis que tiene mucha información de esto, así bien explicada. Ok, pues, a ver, creo que hay una manera de compartir eso, ¿no? En el chat, tal vez. Más preguntas. Bueno, esas son las preguntas dentro de las más votadas, ¿no? Hay una que otra. Ujú, ujú. Ah, ya, y sobre los links, sobre la información que estás dando a conocer, sería bueno que nos los pases por el chat, por favor, Sí, sí, Darwin. no sé cómo lo hacen, lo paso aquí ahorita o si no después de la palestra tal vez hay algunos enlaces abajo de mi presentación, A ver, porque yo también, creo que por el chat podría ser, ¿no? Una buena opción. dale, solo déjame encontrar. Y ahí luego lo compartimos nosotros, no hay problema, Ujú, con los ujú. grupos y todo. Bueno, a ver, ¿qué más pregunta? Una pregunta más por ahí. Hay una pregunta básica, pero creo que debería saberse. Es que en una imagen RGB son tres grafos o un grafo. ¿Por dónde más fácil? Una imagen RGB es un grafo, la cantidad de canales es la cantidad de características que tiene cada nodo. Es un grafo, es Ujú. una grilla. Eh, a ver, ¿cómo te comporto esto? Ahora, Darwin, el concepto de isomorfismo, Ajá, en este sí. caso de grafos, eh, no Sí, sé, dime, explícame, porque es bastante utilizado, ¿no? En grafos en sí. sí, sí, Incluso en sí. estructura de datos y todo, ¿no? Y existen estructuras de datos isomórficas y todo eso. De hecho, Entonces, todos los graphs que he presentado acá tienen que tener, tienen que, no tienen, son por propiedad isomórficos, porque ujú, estamos, uno, utilizando eh, eh, adyacencia simétrica, ¿sí? ¿ya? Y como vemos, el grafo en sí, lo que va a hacer es, va a conservar su estructura. Obviamente, aquí, por ejemplo, como vemos, espérate, están viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, sí. Ya, entonces, por ejemplo, aquí lo que va a hacer es crear un vector que va a transformar ese grafo, ¿sí? De alguna forma lo va a transformar, lo voy a multiplicar Mm, por su lambda, por un valor propio para escalarlo un poco más grande, un poco más pequeño, como sea. Pero así va a ser solo una transformación a otro plano, digamos, rotarlo, inclinarlo, girarlo. no, Pero el isomorfo que va a tener la misma estructura al final, sea cual sea la forma en la que fue trasladado, va a continuar, va a ser la misma. Entonces, eso es una de las propiedades importantes que se requiere para hacer, por ejemplo, formas 3D. Y es por eso que aquí, por ejemplo, se usa la Spectral Clustering, que se comenzó, por ejemplo, a trabajar desde ahí. ujú, no, ok. A ver, ya. Lamentablemente el tiempo nos gana. Ujú. No ¿Viste que me... te llegó al chat lo que compartí? No. O en todo caso, puedes compartirle Yosimar y bueno, nos Sí, sí, sí. encargamos al grupo, ¿no? Dale, dale, Compartir toda dale, la listo. información por Telegram, como dice acá Alexander. Y bueno, nada más. Listo. Agradecerte por tu palestra, ponencia, Darwin, y a nombre de todo el grupo, igualmente, doblemente agradecerte. Sí, Y nada, creo que todos están, creo que si alguien quiere comunicarse contigo, sí, sí. eh, No sé si ¿cuáles está son por tus ahí. datos? Sí. Ajá, no he puesto, pero junto con la información les hago llegar mi correo para que Ok, me hablen, cualquier cosa. ¿Sí? ok. Bueno, Darwin, muchas gracias por la exposición. No se puede dar Listo. aplausos por acá, pero digamos.
Vamos a Listo, ver. listo. Gracias a ustedes. Chao, chao, hablamos. Bueno, hasta luego.